Vida de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Cicar, siempre contigo. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Canarias. Hoy vamos a centrarnos en el casco histórico de San Juan de la Rambla. Mucho tenemos que ofrecerles para que ustedes puedan conocer en gran medida lo que San Juan de la Rambla ofrece en esta zona del municipio. Este fue el origen de San Juan de la Rambla y aquí se conservan las casas del siglo XVI, como ocurre con la iglesia de San Juan Bautista, estas calles de piedra y estas casas con balcones y con puertas y maderas que nos recuerdan su arquitectura a la época de esos tiempos ya pasados. Tiempos pasados que hoy vamos a recordar y le vamos a dar a conocer a ustedes a través de personas que tienen muchos conocimientos y están acreditadas para darnos datos fehacientes de todo lo que aquí ha acontecido. Bueno, todo sería imposible, pero en gran medida lo más relevante para que conozcamos de forma amplia y veraz lo que San Juan de la Rambla ha sido y es en la actualidad. Y comenzamos con Martín Falcón en una charla en la cual nos va a hablar de lo que ya le hemos anticipado. Don Martín Falcón, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues más o menos diríamos que bien, sí, para seguir en la lucha y en el trabajo del día a día, que esto me apasiona en cierta manera, porque decía un filósofo, Renato Descartes, que pienso, luego existo, y mi filosofía ha sido hago, luego existo. Entonces en la acción me realizo y que queda, la huella queda ahí, en fin, para la posteridad. Pues usted ha tenido una asistencia
a destacar, ¿eh? Bueno, Digo, por todo lo que sabe y todo lo que ha realizado. Sí, a lo largo de incluso de la geografía insular, porque no solo he sido maestro en el Colegio Ángel Guimerá de este pueblo, sino que he estado 9 cursos en las dehesas del Puerto de la Cruz, he estado 2 cursos en Vilaflor, en Tijoco de Adeje, en el Rincón de la Orotava, cuando habían unas escuelas en los años 60, y luego hasta en la Perdoma estuve de maestro otro curso, ¿no? En mis años de juventud, diríamos, profesional. Y aquí ya los últimos 27 años de mi profesión los pasé en este colegio. Vamos a hablar de San Juan de la Rambla, un lugar que no sé cómo definirlo en la actualidad. Tiene una historia destacada, brillante, por la cantidad de personas que, como usted, han sido académicamente hablando, personas muy de alto nivel, ¿así? Y yo creo que económicamente también, porque se ve en la arquitectura de las casas, aquí hay verdaderas casonas. Pues aquí en los siglos XVIII y XIX hubo una burguesía agraria, comercial, mercantil, incluso militar. Se puede ver en la iglesia, por ejemplo, ejemplos de cómo se daba culto, diríamos, a santos como Santa Bárbara o San Fernando, patrono de artillería, patrono de infantería. Todo esto está recogido aquí. Y otras burguesías, diríamos, que durante esos siglos XVIII y XIX fueron importantes, incluso no solo aquí, sino en el ámbito insular, incluso en el ámbito americano, porque aquí tenemos una placa de bronce que recuerda, que pusimos hace ya unos años, que un obispo de Campeche, en México, había sido oriundo de aquí, natural de esta zona, y se fue allá con su familia y fue después nombrado obispo, ¿no? ¿Verdad? Quiere decir que hubo una vinculación muy fuerte con América. Incluso tengo una anécdota que comento en el cementerio, que la cantera de enfrente, que ahí durante un siglo y pico se estuvo sacando piedra tallada para tantos edificios y construcciones de la isla especialmente, como anécdota, cuando la Cuba era todavía colonia española, un barco que no sé si fue desde Puerto de la Cruz o dónde, cargó las losas de piedra sacadas de ahí que iban a enlosar, diríamos, el patio de armas de la Capitanía General de La Habana, como anécdota. Y yo también tengo afecto a esa cantera porque mi tatarabuelo Blas Falcón Armas fue traído aquí como maestro cantero labrante para enseñar y producir, vamos, la piedra tallada para los distintos usos que se dieron, como esto que vemos aquí enfrente, todos estos jambas, cornisas, todo esto hecho con piedra de la cantera, y parte de la iglesia también con esta cantera. Que hay 2 canteras en el pueblo, porque la de la fachada, de arcos y jambas, es de la cantera que está junto a Barranco Ruiz, y la torre, todo lo que sería, eso sería de la cantera de aquí, de la salida del pueblo. Hay 2 canteras que dieron mucho trabajo y mucha piedra tallada para tantas construcciones. Antiguamente lo que había era una espadaña, en la actualidad un campanario. Sí, y había hasta un balconcito con un acceso exterior. Había una escalerita exterior que todavía en algunas islas queda eso, ¿no? Para tener acceso a tocar las campanas y poner la bandera y todas esas cosas, ¿no? En las fiestas. ¿Cómo era la sociedad de San Juan de la Rambla? Estamos hablando de San Juan de la Rambla, nos estamos centrando en la parte baja. Sí, y básicamente aquí a lo que sería el casco histórico. Exactamente, porque la parte baja también lo constituiría Las Aguas, el barrio de Las Aguas, que debe su nombre a que los nacientes de agua daban una música, la música del agua desprendiéndose por ahí, por las breñas que la gente aprovechaba para utilizarla para el servicio doméstico, para sus necesidades de sus animales y del riego de las huertas que se iban sorribando. Y el barrio de la Rambla, que es como se extiende hacia allá al pueblo, porque allí es donde estaba realmente el alimento agrícola. Entonces, inicialmente este pueblo que se llamó San Juan del Malpaís en el siglo XVI, se va a llamar a partir de finales del XVI San Juan de la Rambla, toda esta parte baja. Y los barrios de la parte alta del pueblo, que serían San José, Las Rosas, La Portalina, Los Quevedos, todo eso pues fue posteriormente creciendo al amparo de la agricultura, porque muchos de los vecinos de este pueblo tenían arriba propiedades, porque era necesario tener tierras de pan llevar, es decir, el trigo
básicamente se producía arriba y abajo era caña de azúcar, la viña, porque hay una toponimia aquí cerquita que llaman Los Majuelos, y Los Majuelos significa lugar donde se plantaron las primeras viñas por los colonos portugueses que llegaron aquí, claro. Entre ellos la familia de Martín Rodríguez y los demás, y los apellidos que luego se establecen aquí de origen claramente portugués, los Afonso, los Abreu, y algunos más, ¿no? Que quedan aquí hasta el día de hoy. Los vecinos de San Juan de la Rambla, antiguamente, ¿a qué se dedicaban? Porque aquí se puede comprobar, como he dicho anteriormente, que había un poder adquisitivo considerable. Por lo menos en la burguesía, en esa burguesía había, porque había mucha pobreza. Sí, bueno. Mucha pobreza, pero por contraste, diríamos, ¿no? Pero había, básicamente era la producción de viña, de vino en este caso, ¿no? Productos de cerealistas y de papas y demás, porque ya incluso aquí lo que se llamaba Icó de los Trigos, que era el actual Icó del Alto, la zona alta de la Vera de San Juan hasta La Guancha, era Icó de los Trigos, porque también era cerealista importante. Incluso en el año de 1622 se trajeron aquí arriba las primeras papas de América, para luego se fueron extendiendo como un cultivo muy necesario y que formó parte luego de la dieta alimenticia de esta población. Pero a ver, ¿las papas se trajeron de América? Sí. ¿Y el ¿O trigo? se llevaron de Canarias a América? No, venían de América como los tomates. ¿Sí? Aquí en Europa no existían papas, ni tomates. Eso todo vino de América y muchos más productos, ¿no? Agrarios que hoy forman parte, como vamos a decir, los pimientos, por ejemplo. Sí. Sí. Como el millo. El millo, exactamente. Claro. El millo, el maíz o millo, que aquí se toma el nombre del millo porque los portugueses dicen el millo, como no el maíz, y así se quedó como palabra del vocabulario tradicional campesino canario, sobre todo del norte, porque aquí se cultivaba más. Estamos hablando de San Juan de la Rambla, de esta zona que fue en su día, digo fue en su día y hablo en pasado, un lugar muy destacado como municipio de Canarias, concretamente de Tenerife. En la actualidad no es que lo sea, pero es que el ayuntamiento se trasladó de aquí, de esta zona del casco histórico de San Juan de la Rambla, a San José. Sí. Ese cambio... 2001. En 2001. ¿Ese cambio en qué pudo perjudicar al casco histórico? ¿O no fue algo que influyera en este, hablemos, si me permite, deterioro de muchas de las viviendas de aquí, de esas casonas a las que hacemos referencia? Porque podíamos señalarlos como un parte de un municipio vaciado. Bueno, es el lenguaje que yo estoy empleando últimamente por remedar lo de la España vaciada en la península. Sí. ¿No? Aquí podemos decir que este pueblo, entre otros cascos históricos, formarían parte de la isla vaciada. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un recorrido encuentra muchísimas casas cerradas de gran valor histórico, artístico, y que en tiempo pasado, no muy pasado, albergaron aquí farmacias, médicos, esa burguesía que tenía muchas actividades culturales, habían pianistas, porque habían pianos en las casas, órganos en la iglesia, y todo esto, había mucha actividad religiosa, porque todo confluía aquí en los actos señalados del año litúrgico, desde la Semana Santa, las festividades, vamos a decir, los entierros, porque aquí se estuvo enterrando hasta el 1983, todos los enterramientos se hacían aquí en el cementerio parroquial, y hasta 1861 se hacían en la iglesia. ¿Y cómo ha ido usted viviendo y asimilando el hecho de que esta zona se haya ido? Pues ley de vida. No sé cómo calificarlo, no me atrevo. Si esto es como ley de vida, es decir, nos hemos ido empobreciendo poblacionalmente y económicamente, porque el destino histórico de todos estos pueblos ha sido que esta gente de toda condición se han ido marchando a otros espacios de la isla o de fuera de la isla que tenían salidas profesionales, claro, económicas, laborales, todo esto, ¿no? ¿Y cómo viven aquí los rambleros y las rambleras? Siempre haciendo referencia, insisto, en esta zona, la zona
en su día, la capital política del municipio. Del municipio, sí. Yo digo a veces en mi casa a mi mujer y a algún vecino que está conmigo allí o familiar, escuche, el silencio se corta. Y ahora más porque no hay transporte escolar, no hay movimiento de niños, nada. Entonces quiere decir que llega un momento en que la actividad es pues mínima, entonces la actividad, diríamos, económica, social y demás, y entonces pues uno se adapta a esto. Pues hay actividad religiosa, los martes, los jueves hay misas por la tarde a las 7, los sábados y domingos hay misas también, reúnen a lo mejor entre el 10 y el 20% de la población, que también eso ha ido menguando, es decir, la asistencia a los templos ha ido menguando bastante, ¿no? Porque por las circunstancias del momento, pero aquí en cualquier sitio, ¿no? ¿Verdad? Don Martín Falcón, no sé si estoy pareciendo un poco tremendista cuando hago referencia al pasado y al presente de San Juan de la Rambla. Por lo menos pero la realidad... un gran contraste de un pasado, y no un pasado lejano, sino un pasado medio reciente incluso, cómo ha ido disminuyendo toda esta actividad. Eso que hemos hablado, actividad económica, actividad cultural, actividad social, actividad religiosa, todo ese tipo de cosas que decían, vamos, que eran inherentes a la condición humana y de vecindad de aquí de los pueblos, que teníamos que estar como siempre muy pendientes de todo, de unos de otros, de las realidades que teníamos aquí. Hablemos, si le parece, de algo que usted... me consta, ama, que usted le dedica mucho tiempo y que con cierta frecuencia viene por aquí porque incluso tiene la llave. No, la llave la tiene la vecina. La llave de la iglesia. Sí, de la puerta. De la puerta la tiene una vecina. Aquí, pero por aquí tiene usted una copia, parece, ¿no? No, es la original. ¿Es la original? Es la original, sí, la que lo pasé yo ahora cuando cierra la puerta y se Vamos a ver si los compañeros me dejan la llave, porque esta es una llave muy parecida, posiblemente, a la que pueda tener San Pedro arriba. No, y en la imagen que está, que es una de las imágenes valiosas del templo, es un San Pedro, que lógicamente el símbolo es tener en su mano derecha la llave, porque en la tradición religiosa se decía que San Pedro tiene las llaves del reino de los cielos, ¿no? Y nos está esperando arriba para recibirnos. Vamos, es un poco la tradición religiosa y de fe y incluso hasta cultural. Bueno, que San Pedro espere un poco más de tiempo, que nos dé un poco más de antes vida de que para nos disfrutar toque, aquí. nos toque ir a ponernos en fila para subir. ¿Qué nos puede hablar de esta iglesia de San Juan Bautista? Sí, esta iglesia, como pueden ver ahí, data del siglo XVI, pero como ermita. Hoy sería el retablo mayor, ahí estaba ubicada la ermita que fue, diríamos, advocada a San Juan Bautista, porque casi todas las imágenes, por ejemplo, eran como de verano, mediadores ante el cielo y la tierra, es decir, gracias a Dios por tener la cosecha, tener los animales, tener que comer, un poco iban en esa línea, ¿no? Entonces, en la historia de esta isla de Tenerife hay una serie de pueblos cuyo patrón es San Juan Bautista. Incluso hasta en Lorotava, la villa de arriba, tiene a San Juan Bautista, sí, exactamente. desde ahí, de esa zona, ¿no? Pero hay más pueblos para no citarlos ahora. Entonces, se le dedica su advocación es a San Juan Bautista, pero como primitiva ermita. Y luego va creciendo conforme las necesidades de la población y los recursos económicos que se van teniendo y la mano de obra voluntaria que va viniendo y los donativos. Porque hay una cosa muy interesante que se puede ver todavía ahí en lápidas, en losas y demás, como que personas como esta doña Rosario Lamas, que vivió en esta casona, no tuvo hijos, y entonces dejan sus bienes y en vida también hacen donaciones importantes al legado del cultural, diríamos, y religioso y artístico de la iglesia. Entonces quiere decir que fue creciendo poco a poco la iglesia hasta tener el volumen que tiene ahora, donde en el siglo XX solamente se le añadió la parte superior de la torre de lo que sería el reloj en sus 4 esferas y una capilla llamada del Cristo de los Dolores, que es de estilo neogótico muy interesante. Y aparecen, por ejemplo, los donantes del dinero que la erigieron
con la condición de que fueran enterrados ahí, por ejemplo. Y en esta casona vivió la familia Manuel Vicente Alonso del Castillo y su esposa Rita Oramas Bautista, que como no tuvieron hijos, dijeron, yo hago la capilla esa que está aquí, la estamos viendo, sí, la al capilla lateral derecho, con la condición de que me entierren aquí también. Y como podía contar anécdotas, como por ejemplo cuando se le puso el último piso de granito en los años 70 a la iglesia, al emparejar el piso que estaba atesado de tierra de los mosaicos anteriores, pues apareció justamente en actitud orante, mirando al retablo de la Inmaculada Concepción, que lo trajeron de Cuba, de La Habana, como donaciones, en la emigración, el comercio y demás, como dijeron, pónganos así mirando a la Virgen para siempre. Y cuando se puso el nuevo piso, aparecieron los 2 ataúdes del matrimonio ahí. Y esta casa parroquial la donaron para los párrocos que iban a venir posteriormente. Don Martín, por cierto, no quisiera que se me quede en el tintero una última pregunta, aunque nos hemos despedido, pero bueno. Es una frase muy socorrida, una expresión muy socorrida. No quiero que se me quede en el tintero y todas esas cosas, pero en fin. ¿En qué año impartió clase? Un curso. En la Perdoma. Pues casi seguro que fue en el año 1970. 1970. Bien, 1970. En unas viviendas que había en la Perdoma que le llamaban Las Barriadas. Las Barriadas, ¿verdad? Exactamente. Allí estábamos unos 8 maestros ahí repartidos en esa. ¿Los alumnos qué tal? Bien. Bien, claro, fue un curso nada más. Sí, pues un año. Yo recuerdo más bien a algún profesor que estábamos allí Bien. y a la que era directora en aquel momento, doña Pura Estrada, pero después de alumnos, pues no, porque estábamos... en una situación incluso de precariedad, en el sentido de que eran aulas estrechas, pequeñas. Sí, eran muy estrechas, eran como prácticamente... Los comedores de las casas o algo así. Sí, la parte alta. La parte alta. Sí. Pues le voy a decir una cosa como despedida. Usted fue uno de los maestros que me dio clase. Pues no, ahora ya no lo puedo afirmar. Se lo afirmo yo. Ah, vale. Yo sé que estaba Juan José González Rodríguez de la Guancha, sí, ahí conmigo. Exacto. Había me parece que era... Estaba don Juan, que le decíamos don Juan el Alto. Sí, Juan González, claro, de la Guancha. que de aquí, de la Guancha. De la Guancha arriba, todavía vive, tiene su casa en la Guancha arriba. Sí, sí. Eugenio Echevarría, creo que se llamaba otro. Eugenio era peninsular. Peninsular. Y no sé, alguno más. El esposo de doña Pilar. Y después, exacto. Y luego estaba una maestra, Gloria Reich Ripoll, que estaba allí también con nosotros. O sea, había un grupito de... Y ahora, claro, estoy refrescando la memoria después de 50 y pico de años, que han pasado. Pues me despido de nuevo. No me despido, le digo hasta luego. Bueno, pues sí. Y gracias por ese curso en el que estuve por la Perdoma. Y siento las pilladas que... Bueno, no, esos serían propios de la época y propios de los niños y tal. Después de ese curso me fui ya a Tijoco de Abajo, otro curso, y después ya me vine a las dehesas del puerto, que estuve 9 cursos ahí. Usted no se esperaba este final, Usted no se esperaba este final de nuestra charla. De verdad, que no sabía que Sisto Escobar era un perdomero. Pues sí, así la brotaba de la torrita, pero con 5 años mis padres fueron a la Perdoma y ahí estoy. Pues que nos hemos ido de un poquito del tema, pero yo creo que... Bueno, bien, vale, porque ha sido distendido y ha estado bien. Es verdad, con los cortes y las cosas que de la improvisación a veces, ¿no? Pero no queda otra. Repsol, Los Rodeos, patrocina este espacio. Hemos escuchado a Martín Falcón, maestro de escuela, ya jubilado, un hombre amante de su pueblo, de San Juan de la Rambla. Nos ha contado muchos detalles que muchos
seguro que desconocíamos y que aún nos queda mucho por conocer. Martín Falcón nos ha hablado de la iglesia, donde está el patrón que le da parte del nombre que tiene este municipio. Vemos el exterior, lo que hay que descubrir es el interior. Para ello abrimos las puertas, nos introducimos y seguro que se van a quedar encantados de lo que van a descubrir. Una iglesia que se mantiene a lo largo de los años y de los siglos. Una iglesia espectacular. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en una iglesia que se comenzó a edificar ¿en qué siglo? A principios del siglo XVI, justo después de lo que era la conquista, en torno a 1520, comenzó la edificación de lo que sería el templo que hoy nos alberga, que podemos ver bellamente aquí en este pueblo. Y esta es la parroquia de San Juan Bautista. Sí, señor. Que le da nombre, en parte, sí, al municipio, ¿no? Sí, sí, le dan, sobre todo porque el primer núcleo poblacional estuvo aquí en torno a esta zona, ¿no? Y claro, por eso viene el nombre del pueblo, haciendo referencia a la parroquia de San Juan Bautista. San Juan Bautista. Sí. Unos cuantos siglos, ¿no? Sí, las iglesias siempre se van construyendo poco a poco con el paso de los años. El templo que ahora vemos ha sido un trabajo de a lo mejor de alrededor de 300 años. En torno al siglo XIX ya estaba ya la iglesia constituida como la vemos, ¿no? Poco a poco normalmente siempre se construye lo que es el presbiterio, la capilla mayor, que se le dice donde está el altar mayor, y después, poco a poco, con el paso de los años, según ya que el pueblo va teniendo pues su riqueza, se va construyendo las naves auxiliares. Primero seguramente se construiría la nave central y después lo que se llama la nave del Santísimo. Y ahora seguiremos hablando de la iglesia matriz de aquí, de San Juan de la Rambla, pero antes preguntarle ¿cuánto tiempo lleva aquí como párroco? Yo todavía no llego al año de párroco. Empecé el 2 de septiembre del año pasado y todavía no he llegado al año de párroco. O sea que he estado anteriormente en otros sitios, en Taganana, en la zona de Anaga de Santa Cruz, y después estuve de párroco en la capital del Hierro, en Valverde. Valverde. Sí. Seguimos hablando aquí de la parroquia de San Juan Bautista en San Juan de la Rambla. ¿Qué destacaría de lo que existe aquí, lo que hay aquí en esta iglesia? ¿Cuál es yo creo que hablamos de muros, de paredes, de imágenes. La iglesia lo que cuenta es la fe, el alma, ¿no? Pero en cuanto a lo que acabo de relatar, ¿cuál digamos que es, por así decirlo, si me lo permite, la joya aquí de este templo? Bueno, la parroquia, podríamos decir, tiene varias devociones centrales. Primero, la del patrón, la de San Juan Bautista. San Juan Bautista. Aunque la imagen que procesiona no es esta, la imagen que procesiona es una imagen del pasado siglo, de principios del pasado siglo, que ahora mismo la tenemos guardada en la casa parroquial porque se va a restaurar en donde se coloca la imagen, la ménsula, que está infectada por el xilófago de la carcoma. Y es la devoción, podríamos decir, central de lo que es el pueblo de San Juan, en torno a la imagen en la que se celebran las fiestas más importantes. Después, otra devoción muy importante para la gente de aquí de San Juan es el Cristo de los Dolores. Hay una gran devoción al Cristo, tiene su propia cofradía, procesiona en Semana Santa y también a finales de octubre se le realiza una fiesta, en la cual también la imagen procesiona. Esta imagen anteriormente estaba en la casa de uno particular, de la zona de la familia de unos Oramas,
Y el siglo pasado esa imagen vino y se quedó aquí en la capilla, justo al mismo tiempo que se construía una capilla en su honor a principios del siglo pasado. Otra devoción muy importante es la imagen de la Inmaculada Concepción, que está aquí a mano izquierda, y que durante las fiestas de la Inmaculada se le hace una novena en su honor. Sí, y otro elemento muy importante de la parroquia a nivel artístico es el catafalco. El catafalco es el único que hay en Canarias y en España solamente hay dos. Está este y hay otro que está en la península. ¿Qué es el catafalco? El catafalco es un monumento funerario. Doña Rosario Oramas construyó este catafalco y normalmente se colocaba en el centro de la iglesia cuando era una misa funeral de alguien importante, por ejemplo podía ser el rey de la época, o de algún familiar de doña Rosario Oramas, o de alguien también importante a nivel nacional. Bueno, y si me permite destacar una auténtica maravilla que tienen aquí en esta parroquia, que es el órgano, que por cierto, que hemos conseguido que hoy lo están poniendo a punto, lo están afinando. Sí, porque el pasado mes hubo un concierto de órgano que organiza la Asociación Martín Rodríguez, cultural, y no pudo tocarse porque se averió en ese momento, ¿no? Entonces ahora ha venido un técnico para ponerlo a punto, ¿no? El órgano es de finales del siglo XIX y normalmente nosotros aquí en la Eucaristía Dominical del primer domingo de mes se toca el órgano, sobre todo porque hay que darle un cierto uso para evitar que se deteriore, ¿no? Entonces, por eso después de que se restaurase hace unos años, pues se le ha dado ese uso en la Eucaristía del primer domingo de mes. Don Aguirán, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos y ¿qué le digo? Que solucionen lo del techo. Sí, eso tiene que ser ayudas de otro lado. Y también reformas también de otros lugares. Aquí vamos a lanzar un llamamiento para que se conserve como es debido ese techo, o se haga lo que se tenga que hacer, como digo, en otras estancias de esta iglesia, ¿no? Bueno, pues encantado. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver cómo suena el órgano. Vamos a ver, ahora hay un chico que lo está arreglando que lo va a tocar. Muy bien. Qué belleza el interior de la iglesia de San Juan Bautista, y como han podido comprobar, detalles como ese órgano ya afinado que suena como los ángeles celestiales. Bueno, vamos a continuar con más protagonistas aquí en este programa, y destaco lo de protagonistas pues son personas que contribuyen a ofrecernos detalles de la historia, en esta ocasión de San Juan de la Rambla, aquí en el casco histórico. Y hablamos con un maestro de escuela también, ya jubilado, José Antonio Falcón, que ahora se dedica a escribir. Se dedica ya de hace tiempo atrás, años atrás, pero ahora lo hace con mayor pues intensidad porque tiene más tiempo libre. Así nos lo ha hecho saber. Y ha escrito un libro muy interesante, titulado Linajes Rambleros. Vamos a escuchar a José Antonio Falcón, que también nos da algunos apuntes sobre la zona del casco histórico de San Juan de la Rambla y nos habla, por supuesto,
de ese libro que recoge a muchísimos vecinos del municipio en general, con datos de fechas de nacimiento, fallecimientos y tantas cosas. José Antonio, vamos a seguir hablando, cómo no, de San Juan de la Rambla y de la zona principal, el casco histórico, sí, el origen de este municipio, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo lo que me ha dicho Martín Falcón hace un instante. Me hablaba de pueblos vaciados, como ocurre en otros lugares. Aquí lamentablemente también sucede, y me he informado del número de viviendas que aquí pueden haber, en las cuales no vive nadie, y me dan un número de unas 60 viviendas. Unas 60 viviendas, sí. Desgraciadamente es así, porque digamos, muchos herederos de esas viviendas pues ya no viven en el pueblo, y digamos, pues por la razón que sea, pues no la... Yo más bien pienso que sean por cuestiones hereditarias entre la familia, que es complicado ponerse de acuerdo, pues muchas de esas viviendas están deshabitadas por eso mismo, ¿no? Hay algunas, aunque quizás sean bastantes, digamos, en relación a lo que es el casco, ¿no? Que son habitadas por extranjeros, ¿no? Porque, claro, sí, también me han comentado. Sí, porque, digamos, económicamente están muy bien esas personas y compiten con a lo mejor el ramblero que quiere volver a su pueblo o que quiere tener una casita para venir los fines de semana y no puede competir económicamente con un extranjero a la hora de comprar. Y entonces, pues, muchas de esas viviendas se quedan vacías, aunque son compradas por extranjeros, ¿no? Italianos, varios, sí. Alemanes, finlandeses, finlandeses, uruguayos también. Aquí hay... Sí, de todo hay una mezcolanza. Una mezcolanza, exactamente. Curiosa, sí, pero es lo que hay. Bueno, regresamos al linaje ramblero. Sí. Han sido 7 años de estudio, sí. trabajo, de seleccionar, porque claro, que es lo más complicado. Sí. Ocurre cuando uno pues realiza un programa, lo más complicado una de las cosas más complicadas es luego ajustarte al tiempo y editar, encajar a toda esa familia y claro, todas esas personas. Y saber lo que selecciona, ¿no? Para hacer algo lo más atractivo, ¿no? Hombre, la gran ventaja es que ya un poco, el libro que yo he publicado digamos, está basado en otro que se publicó con anterioridad por José Antonio Rambla y era de la zona baja. Entonces se hizo un libro que se llama Nuestros Abuelos y donde aparecen, digamos, todas las personas que empezaron a vivir en el pueblo desde el siglo XVII, ¿no? Sí. Incluso desde el siglo XVI. Yo más o menos me basé en lo mismo. ¿Y cómo se estructuró el libro? Pues con los padrones que hacían los curas. Sin embargo, hay un padrón que fue el primero que se hizo, que lo hizo un alcalde, que se llamaba Sebastián González Quevedo, que ese para mí es una joya, pero no solo lo hizo él, sino todos los pueblos de la isla, los alcaldes hicieron, mandado por el rey Carlos III. Se hizo un empadronamiento y además tiene una información bastante exhaustiva y curiosa, ¿no? Ya no solo iba casa por casa nombrando al padre, a la madre, los hijos, las hijas, la edad que tenían, aunque en algunos casos, mirando yo las partidas de nacimiento y tal, las edades estaban un poco equivocadas, pero bueno, no tiene tampoco excesiva importancia, ¿no? Y luego tenía... ¿Estamos hablando de qué época? Ese padrón se hizo en 1779. 1779. La fecha puede estar un poco equivocada, pero es que estamos hablando que décadas atrás, sí, estamos hablando de la actualidad, del año 70, 60, sí, incluso 80, sí, te cambiamos hasta el nombre cuando te ibas. Sí. No era muy frecuente, pero antiguamente era más frecuente, pero como, digamos, a la hora de ir a llevar
la partida de O nacimiento. te escribían 4 días más tarde. Y claro, de la porque fecha de tu muchas veces nacimiento. no era el propio Así que- padre o madre el que iba a inscribir a ese recién nacido, sino era un familiar, un vecino, muchas veces. ¿Y qué día nació? Pues, Claro. no, tal día. Y incluso decía, ¿y cómo se llama? Y, ¿cómo se llama? Me dijo el nombre, pero no me acuerdo. Claro. Entonces le ponía el nombre del padre o el nombre de un primo. Sí, de un o al tío. igual de David decía, era, no sé cuál, no, Daniel. Sí. Y ahí lo que se le ocurría. se en ese acaba, momento. Háblanos del libro. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando comencemos a...? Abrirlo, bueno, primero, como Ahí- todos los libros, tiene una introducción, un poco para explicar por qué se creó ese libro. Ya te dije antes que se había hecho uno de la zona baja, y yo pensé que tenía que hacerse lo mismo, pero de la zona alta, de los barrios de la zona alta. Y ese fue el principal fundamento, ¿no? Aunque cuando yo estuve en el archivo diocesano, no solo me dediqué a anotar las personas que nacieron y se casaron arriba, sino todo. Iba libro por libro, iba anotando todo, ¿no? Los primeros libros no daban mucho detalle si era de la zona alta o de la zona baja, dejaba caer alguna cosa, era como una relación. Del municipio. Sí. Y ya a partir del siglo XVIII ya sí se ponían ya de qué barrio era, y se ponían, incluso ya empezaron a ponerse los abuelos, que eso te ayuda mucho a la hora de ir encajando a la familia y sus ascendientes, ¿no? Para después, si tú quieres elaborar un árbol genealógico, con los datos que aparecen en el libro, puedes hacerlo hasta el siglo XVII, en algunos casos, ¿no? Y eso, que le gusta la genealogía, pues es curioso. Los ascendientes son los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, sí, exactamente. sí. ¿no? Y los descendientes son los hijos, los nietos. Efectivamente, ¿no? sí. Los que están ahora, digamos... No, digo esto simplemente por Ya. comentarlo, porque Sí, siempre sí, es bueno. sí. No, pero te descubres cosas muy curiosas, ¿no? De familia, muy nombradas. Entonces, ¿estás centrado en la zona alta y básicamente en San José o te has No, en todos extendido en todos los barrios? Entonces, cogí, porque los curas en aquella época, afortunadamente, aparte de ese, estamos hablando del año 1779, en el libro aparece un padrón de 1820 que lo hizo el cura que estaba en ese momento en la parroquia. Luego aparece otro en 1844. El siguiente es de 1893. Y el último, que es el más extenso de todos, ya no es un padrón parroquial, sino hecho por el propio ayuntamiento. Ese es el más extenso, también tiene mucha información, pero en el libro sale solo la información de la familia, no pongo las edades por el tema de protección de datos y tal. Eso te iba a preguntar, ¿has omitido algo? Y ahora, ya que lo has dicho, al margen de las edades, ¿has omitido algún dato? Porque, bueno, Sí, si hay podía, muchas cosas que se omiten. te has encontrado con casos que dices tú, son bueno, muy la información es muy expuesta, no simplemente se habla de los padres, y, en fin, ese tipo de información, no profundizo en qué propiedades tenían. el cementerio. El cementerio es algo que muchísimas personas que no viven aquí, que son de fuera, cada vez que suelen hacer referencia al cementerio ese de allí, de San Juan, que pasas por allí, hay muchos cementerios por los que tú pasas y se ve desde la carretera, ¿no? Sí. Ahí tienes, por ejemplo, la San Andrés, las Teresitas y otros tantos lugares. Y luego ya si te vas a Estados Unidos, te vas, por ejemplo, a Nueva York, los kilómetros que hay de cementerio, ¿no? Al borde de las carreteras, ¿no? Ese cementerio se hizo en el año 1850 por un terreno que donó una de las familias precisamente de los Oramas. La Guancha se le puso el nombre porque, bueno, cuando Tenerife, pues vinieron los castellanos, Sí, la conquista. la conquista, exactamente, pues uno de los soldados que llegaron aquí a esta zona vieron a una guanche cogiendo agua allí en una fuente, sí. Y entonces se quedó prendado de la guancha que vio, y entonces le puso al municipio, con los poderes que él tenía, le puso el nombre de la guanche. Pero decían que no, que la habían visto, esa fuente estaba en la zona que pertenecía aquí, a San Juan de la Rambla. Y es verdad, eso es cierto. Es cierto, ¿no? Entonces ahí hubo pero un pequeño... Se creó, incluso se llamó, el municipio inicialmente se llamó así, Fuente de la Guancha. Fuente de la Guancha. Sí.
Pero curiosamente la fuente, que está ahora, si se hace senderismo o te gusta pasear, puedes pasarla y como te ocurre a ti, sí, ¿no? sí, y pasas por ella y resulta, te das cuenta que el barranco que divide a los dos municipios, donde está esa fuente, pertenece a San Juan de la Rambla, ¿no? Y la Huecha está al lado, pero bueno, eso no vayamos a discutir por una cosa o por otra. Sí. José Antonio, ¿qué te digo? Que ha sido un verdadero placer. Pues a mí también. Y espero que cuentes con mayor número de libros, que hayan otras ediciones, para que todo el mundo pueda disfrutar de ese maravilloso trabajo, ¿no? Sí. Es una pena porque es un trabajo complicado, duro, de mucho esfuerzo, de muchas horas, pero bueno, eso, como se suele decir, el cortés no quita lo valiente, ¿no? Seguro. En eso estamos. Seguro. Muy encantado. Gracias. Para cualquier cosa estaremos dispuestos en cualquier otra ocasión. Lo sé, porque la verdad que ha sido llamarte y decir, cuando quieras. Sí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Chao. Cruzgal patrocina este espacio. Un pueblo que no conserve sus tradiciones, que no conserve su historia, es un pueblo que está abocado a perder su identidad. En este caso, San Juan de la Rambla está a salvo de todo ello. ¿Por qué? Porque conserva muy bien su historia, como ustedes han podido escuchar a través de dos personas que han aportado una información bastante completa e interesante, con detalles. Incluimos también al párroco, sería la tercera persona que nos ha hablado y nos ha dado también detalles de una iglesia que, como les dije a la hora de su presentación, se creó a principios del siglo XVI, y vean ustedes cómo se conserva. Así se conservan las tradiciones en San Juan de la Rambla. Y vamos a hacer referencia a una de ellas, a la artesanía y concretamente a la cestería. Posiblemente, y digo posiblemente, aquí en San Juan de la Rambla y concretamente en uno de sus barrios, el barrio más destacado, el barrio de San José, donde se encuentra la administración del municipio, la capital política, digamos, del mismo, Marcelino. Marcelino es un cestero que destaca, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen también otros artesanos. Aquella frase, lo que no te pueda hacer Marcelino, difícilmente te lo va a hacer otro cestero. Bueno, aquí no podíamos entrar en algún tipo de debate porque hay muchos cesteros, grandes cesteros, con muchísimos años de profesión, que son también realmente personas que trabajan de forma impresionante y muy celosa, de forma muy celosa, la artesanía del cesto. Bueno, vamos a dar paso a esa charla que mantuvimos con Celestino y ya verán ustedes el trabajo que realiza. Don Marcelino, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Trabajando, no Sí. paras, ¿eh? Claro, hay que moverse uno porque si se para, se para el motor. Y Barco parado no gana flete. eso es un dicho popular, claro. Y una realidad. Y es una realidad, sí. Bueno, ¿cómo está la cosa por aquí, por Pues, San José? por aquí está la cosa bien, está la cosa tranquila, el tiempo lo tenemos bueno, que lo tenemos fresquito. Pues Marcelino, estamos aquí en tu taller, donde tú creas una artesanía basada en la cestería. Y te voy a comentar una cosa. Tengo muchas personas que conozco a lo largo de todos los años que yo llevo haciendo el programa. Cuántas personas conozco que se dedican
al cesto, ¿no? A la cestería, como ustedes le denominan, ¿no? Y son ahí, la inmensa mayoría son muy buenos, hacen muy buenos cestos. Pero señalan a Marcelino de San José, de San Juan de la Rambla, como probablemente el mejor cestero de Canarias. Cuando la gente lo dice por algo. No, yo es que este tipo de cosas no suelo comentarlas porque, a ver, luego se entra en que, hombre, los mismos artesanos dentro de la cestería, dirán, oye, ¿cómo que el mejor de Canarias cuando está el señor tal o está esta persona o la señora X? Pero bueno, yo me estoy basando en lo que muchísimas personas comentan y coinciden, pero por algo será, pero no lo sé. Tampoco quiero crear debate en este sentido, ¿no? Están los hechos comprobados, aquí lo tenemos, y lo puede usted presentar en cualquier sitio. Y eso no se puede hacer mejor, porque no se puede hacer mejor. Entonces tiene una solidez perfecto, como... Hombre, claro, esos son trabajos bien hechos. Sí. Ese es el cesto de plantar papas y el cesto este, yo le pongo de vida sobre 20 años. 20 años de vida. Siempre utilizando. Que lo cuide y no lo deje abandonado a la buena de Dios. ¿Y cómo está actualmente la situación de la artesanía? A ver, que sé la respuesta, pero quiero que usted me lo diga. Yo te tuteo y te trato de tutear al mismo tiempo. Claro, es que sí. Nos vamos a tutear, ¿no? Exactamente. Que nos conocemos ya hace algún tiempo. Eso dice que de amistad. Bueno, usted sabe que las artesanías, la venta está floja porque resulta que la gente primero es comer y luego es comprarse los caprichos que cualquiera quiera comprarse. Marcelino, yo lo que realmente llevo mal en las ferias es que veo que las personas parece que van a un mercado de sardos, a un mercado de oportunidades para comprar lo que elijan, ¿no? Elijan comprar. Porque yo veo que hay muchas personas que se ponen a regatear, y esto lo vengo diciendo, y creo que me lo he escuchado en muchas ocasiones, y lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo atrás. A ver si de una vez por todas se valora la artesanía, se respeta el trabajo de los artesanos y no se le pide, no se le está regateando, ni se le pide que le hagan un descuento, o como muchas personas también, digo muchas porque sí, más de las que dicen, esto es muy caro. Eso, ¿cuántas veces lo escuchas cuando vas a una feria? Montones. Muchas veces yo me he enfadado porque llega, dice caro, otros dicen como de choteo, el cesto tiene música. Yo le contesto, el cesto no tiene música, pero se le puede poner. Y sí, hay mucha gente, el regateo, eso es una cultura aquí entre todo el que compra. Si el que va a los grandes almacenes o va a otros comercios, ahí no regatea. No. Entonces, ahí pasa por la máquina y fuera de carro. Pero esto, claro, esto es una cosa que esta misma artesanía es artesanía de la pura cepa. ¿Cuánto vale, Marcelino? ¿Cuánto tiempo tarda en crear un cesto como este? Si le saco de cortar la madera, pagar peones a carretos y el coche, al llegar aquí, luego hay que secarla, ponerla en el secadero, luego hay que remojarla para empezar a hacer el cesto, como están los palos ahí. Ahora verán cómo se empieza. Y resulta que luego empieza a hacer el cesto, y este cesto, sacar los remates estos y labrar toda esta madera y rajar toda esta madera y montar el cesto y hacerlo y dejarlo como está, es 6 horas, sin contar el material y todo, sí, todo el trabajo que está por lo que he detrás. comentado. ¿Cuál es el costo de ese cesto? El costo la venta al público. Se están vendiendo a 26 euros. 26 euros, por amor de Dios. Claro. Ay. Eso es un regalo. Póngalo aquí Y todavía dicen, es caro. Esto proviene de la zona de la Florida, ¿no?
Sí, de la Florida como de nos la has contado. Orotava, Exactamente. ya viene todo esto, lo que es el arte, vino de ahí. Pero, ¿cuándo comenzaste Sí. a crear los cestos? Yo, a través de mi padre, en los años 80, yo le ayudaba a él a hacer los cestos. Sí. Pero luego resulta que yo empecé a hacer los cestos y como cestero a partir de los años 80. Los artesanos tienen que pagar para ir a una feria. Pues hay sitios donde se cobran para ir a la feria. Pero eso, no tenía yo de verdad conocimiento. Mira que Pues- a la feria, pues sí, que entrevisto a uno y a otro y no tenía yo conocimiento de ya ello. hace unos cuantos años, por ejemplo, más de 10 años y 12 y 14 años que se ha cobrado en la feria. ¿Y qué cantidad pagan ustedes por estar presentes en una Pues, feria? la que diga los organizadores. Yo no he pagado nunca por una feria. Yo a una feria que haya que pagar, no voy. ¿Los cestos que tú haces, Marcelino, lo haces tú solo o tienes alguien que te ayude? No, eso soy yo solo. Tú solo. Sí, mi mujer tiene su artesanía y yo tengo la mía. Y aquí cada cual hace su artesanía. No quiere decir que ella también colabora conmigo. Marcelino, ¿qué estilos de cestos Yo hago elabora? el estilo que se estaba haciendo como tradicional, los cestos tradicionales. Yo lo que he hecho es perfeccionar y crear sobre de lo que estaba. ¿Y cuál es el cesto o los cestos que más demandan? La barca, por ejemplo, la Sí, barca. ¿no? Y el cesto de asa. El cesto de asa en el campo es el bastón del sembrador y la sembradora. ¿El cesto? El cesto de este. el cesto de asa. Ah, Por de eso asa, sí. ven ustedes que tiene el asa reforzado porque es el bastón. Sí. Porque en un cubo no te puede... Sí, pero es que tienen una solidez estos. Eso son trabajos y además rematados como Dios manda. Sí, ¿no? Y esto llega y suena. Cuando llega al suelo suena porque tiene... Y luego esto tiene unos fondos, un armazón del cesto muy bueno. Y aquí tenemos variación. Ya usted ve que los encestes, usted ve que tenemos también la exposición que ya la vio en Pinoler. Y ¡Suerte! Nos rajamos un palo. Suerte. ¿Vas a rajar un palo? Sí, vamos a rajar para que Raja vean. un palo y con el... Bueno, Claro. esto siempre se le hace esto para proteger cuando va a catar al centro, Pues, para proteger, ten cuidado, pues proteger te llevas un dedo o media mano por delante. No es muy... ¿Nunca te has dado un corte ahí? Sí, Como decimos nosotros por ahí, ¿nunca te has dado un sajazo? Un día me corté, ¿Un día? Oye, sí, fue un día, eso fue un y día... era eso- por la mañana, me corté el dedo hasta aquí, uña y todo. Yo. Bueno, esto lo estamos abriendo al centro porque hay que abrirlo al centro para luego sacar las tiras. Bueno, Y la herramienta del cestero, es la podona, la navaja, la tijera de podar también se usa un poco, y los escoplos que están allí. y la habilidad y el conocimiento. No, el arte no se compra. El arte tiene que nacer con la persona. Y esto Y el don. le tiene que gustar, ¿eh? Sí, esto es muy duro. Esta cestería es dura. Sí, señor. Y así ponemos por hoy el punto y final a Vivir en Canarias, tras este recorrido que hemos realizado por el casco histórico de San Juan de la Rambla. La próxima semana le ofreceremos más cosas de nuestros pueblos, de nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y tantas cosas que tenemos en nuestro archipiélago que son una verdadera joya, un verdadero vergel de posibilidades para disfrutar nosotros y aquellos que nos visitan.
Sean ustedes felices, cuídense y mucha salud para todos. Audioguía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. FICAR, siempre contigo.